No sé, Alejandro, cómo funciona. ¿Aquí le diste? Ah, vale, vale. Entonces, bueno, no hay que recordar que son 10 minutos los disponibles. Yo avisaré cuando queden 2, levantando la mano. Vale. Buenas, pues soy Álvaro Gaitán y trabajo en el Grupo de Investigación Forestal de la Universidad de Extremadura, de aquí del campus de Plasencia, y voy a presentar un trabajo sobre la influencia de la presencia de ganado y en la abundancia de las comunidades de lepidópteros defoliadores de la dehesa. Bueno, pues en primer lugar, aquí tenemos una encina que es el elemento en el que gira todo el sistema agroforestal de la dehesa, que no es más que una modificación del monte mediterráneo típico, y sobre esta especie actúan una serie de insectos defoliadores, que son lepidópteros heterocetos, generando con su alimentación y la defoliación de estas encinas un efecto negativo sobre la producción de bellota, que se traduce en pérdida en la producción de este recurso tan importante que es para la alimentación de ganado. Y aquí tengo la representación de los 3 tipos de ganado más comunes en la dehesa extremeña, y precisamente de esta interacción nace la idea del estudio, de ver cómo interactúa esta cabaña ganadera con esa serie de insectos defoliadores. Entonces, antes de plantear el estudio, pues surge una hipótesis que nos hace pensar qué puede ocurrir, cuál puede ser el efecto principal que haga esta cabaña ganadera sobre esta comunidad de lepidópteros que vengo comentando. Y la primera cuestión que se nos viene a la mente es que puede tener un efecto positivo indirecto sobre las comunidades de lepidópteros, pues precisamente por el aporte de nitrógeno que hace el ganado al suelo, ya que es conocido el efecto que tiene sobre los artrópodos, el incremento del aporte de nitrógeno hace que haya más artrópodos y en consecuencia pues se encuadra en nuestro grupo de estudio. Y luego, en esta hipótesis, el segundo punto que podía ocurrir es que tuviera un efecto negativo en la cabaña ganadera sobre el grupo de lepidópteros que en cuestión estamos abordando en el estudio. Y es que hay que saber en este punto que el conjunto de lepidópteros que está siendo estudiado tiene 2 estrategias en su fase de crisálida. Un grupo o una serie de familias que hacen su fase de crisálida en la parte aérea del árbol, y otro grupo de familias de estos lepidópteros que desarrollan su fase de pupa en el suelo, que es sobre la que cabe esperar en una hipótesis inicial que el ganado tenga accesibilidad a ese material y por tanto pueda ser que se reduzca el número de lepidópteros que hagan su estrategia de pupada en el suelo, teniendo un efecto negativo directo sobre ese tipo de lepidópteros. Bueno, entonces, comparando una serie de puntos de la dehesa con y sin ganado, teniendo en cuenta que la dehesa en las partes de la dehesa estudiadas que no tienen ganado llevan más de 20 años sin estar pastoreadas, nos marcamos una serie de objetivos que son los siguientes. Pues medir la abundancia total de orugas si cambia en un tratamiento o en otro, en un tipo de finca manejada o sin manejar, medir las tasas de defoliación en uno y otro tratamiento y ver si se modifica la composición específica de las comunidades de lepidópteros y si hay diferencias entre una dehesa pastoreada y una dehesa pues libre de ganado. Los muestreos de campo se realizaron pues durante la fase en la que las orugas de estos lepidópteros están actuando sobre las hojas, o sea, la primavera, abril-mayo del año pasado, de 2016, mediante vareo de las ramas en distintas zonas con y sin ganado, o escogiendo 8 encinas al azar en
3 zonas con ganado y otras 3 zonas con exclusión a largo plazo. Y una vez recogido este tipo de material en campo, pues pasa al laboratorio a ser identificado para saber qué tipo de especie tenemos y qué estrategia sigue, sobre todo. Pues luego nos encontramos material muy variopinto, distintos tipos, que hubo que tener paciencia para poder determinar, incluso hasta que necesitamos criarlas en algunos casos hasta fase de adulto para poder hacer una identificación fiable, porque en el estadio larvario es complejo. Y en la toma de datos salieron 27 especies de 8 familias distintas. De lo que nos interesaba discriminar en este caso a nivel de familia es cómo pasan su fase inmóvil, la fase de pupa. Si la realizan en la parte aérea o en la parte del suelo, y sobre todo también la duración que tiene esa fase de crisálida, ya que claro que hay algunas especies que tienen ciclo largo y otras especies que tienen el ciclo más corto, y claro, si las especies que tienen una estrategia de hacer su fase crisálida en el suelo, encima le añadimos que pasan un largo tiempo expuestas a la posible acción accidental del ganado, pues son más susceptibles de ser eliminadas, ¿no? Y vamos a ir comentando un poco las conclusiones que hemos sacado, que la primera, y sin pasar a hacer ningún tipo de análisis numérico, pues lo primero que se ve es que en las zonas con ganado y las zonas sin ganado pues hay una diferencia brutal, ¿no? Que en las zonas con ganado hay muchos menos ejemplares de este tipo de lepidóptero que en las zonas sin ganado, con lo cual hay un efecto del ganado, una consecuencia a partir de la que se reduce drásticamente la presencia de este tipo de grupos. La segunda conclusión, que hay un menor porcentaje de especies que pupan en el suelo y hay una reducción precisamente por el efecto que venimos comentando, que ahí se ve, lo vuelvo a poner en pequeñito, la primera estrategia en la parte aérea del árbol, la fase de crisálida, la fase de crisálida en el suelo, segunda estrategia de este grupo de estudio, y cómo accede el ganado a esa crisálida. Y a modo de pincelada, sin tampoco meterme mucho porque no fue significativo en los análisis, el posible efecto del ramoneo en las partes bajas de la planta incluso puede pudiera ser que accediese el ganado a las partes bajas de las encinas a modo de ramoneo, y luego tenemos pues, los tortrícidos y ese tipo de familias que se enrollan en la hoja y ejercen su fase de pupa la desarrollan en ese punto, y puede ser que accidentalmente, pues, por efecto del ramoneo, pues, pudiera tener un efecto. Pero ya te digo, eso es a modo de pincelada, que puede ser otro efecto accidental. Vale. Luego está el caso particular de los geométridos, en el que encontramos que toda esta familia de insectos pupa en el suelo, es su estrategia más definida, aunque cabe citar que esto es una tendencia. Aquí en el caso de los geométridos es prácticamente acción-reacción. No hay fases intermedias, no hay accidentalidad, es siempre en el suelo, siempre la tendencia, siempre ir al suelo. Por eso la eliminación de la familia de los geométridos pues, es clarísima. El descenso de la tasa de herbivoría en aquellas zonas en las que hay ganado, pues por el mismo patrón. Si se reduce el número de defoliadores, como hemos visto en la primera gráfica de las conclusiones, consecuentemente se reducirá el efecto de este tipo de grupos de defoliadores. Y las conclusiones del trabajo las paso a comentar muy rápido porque ya me quedo sin tiempo. El efecto negativo sobre las especies que pupan en el suelo, depredación directa o pisoteo, porque también puede ser el efecto de la compactación del suelo por la cabaña ganadera tenga pues lo que venimos hablando. Una compactación hace que la zona donde tiene que albergar la pupa, donde tienen que enterrarse estas especies, pues la hagan más dura, más densa o cambie su estructura y de alguna manera se hace más complicado que puedan desarrollar esa fase de crisálida. No parece haber efectos positivos inmediatos por nitrógeno, aunque ya habría que tomar una medida más específica en este aspecto. Parece ser que el número total de orugas es menor en las zonas con ganado, pero no hay medidas del contenido de nitrógeno en uno y otro lugar. Y que
solo el número menor de orugas, sino que esto se traduce en una menor defoliación de las zonas de dehesa que están pastoreadas, y que esto es importante, este aspecto, porque la defoliación limita la producción de bellota como recurso forrajero para el ganado, principalmente para lo que se usa, aunque tiene otras variedades. Y bueno, y profundizar sobre todo en el servicio ecosistémico que puede ofrecer el ganado, bien manejado, sobre de encinas que tengan una gran presión en su estrato arbolado, que se estén muy defoliadas, y con un correcto manejo, incluso siendo capaz de desarrollar un calendario en este aspecto, pues utilizar la carga ganadera como un método de control biológico en zonas muy defoliadas, y que sirva a hacer uso de ese servicio ecosistémico que nos puede ofrecer el ganado. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro, por tus interesantes resultados. Ahora nos dará una charla Laura Ponce del CIFOR, del INIA, en relación a Leptoglossum occidentalis. ¿Cómo que no? Ahí pone CIFOR. Ya tienes la... Esto lo tengo bien puesto. No. Es la del PDF. En ver. Modo de pantalla completa. Esto... Sí. Buenos días. Gracias por venir. Soy Laura Ponce del IUFOR y vengo a hablaros de la relación entre el rendimiento de la... Ay, perdón, que se me está enganchando todo. A ver. De cómo afecta la alimentación de Leptoglossum occidentalis a la cosecha de piñón blanco. Leptoglossum occidentalis es una especie nativa de Norteamérica donde causa daños económicos a huertos clonales. En los últimos años se ha extendido por en los continentes de África, Europa y Asia. En Europa se detectó por primera vez en Italia en el año 99 y en España, en Cataluña, en el año 2003. Es una especie muy polífaga, capaz de alimentarse de 50 especies de coníferas, entre las que se encuentra el piñón piñonero. Y esta es una de las causas por las que es capaz de expandirse rápidamente por muchas áreas. Los daños que causa en el área mediterránea son principalmente pérdidas económicas en la cosecha de piñón blanco. En los últimos años se ha observado que la presencia de Leptoglossum occidentalis se puede relacionar con la disminución de las cosechas en Italia y en España de los últimos años. Por eso, nuestra hipótesis y nuestros objetivos es intentar determinar si la alimentación de Leptoglossum sobre los piñones de Pinus pinea está relacionado con esta reducción del rendimiento. Y para ello vamos a intentar determinar los daños que causa sobre las piñas cuando se alimenta de ellas, y vamos a intentar caracterizar los daños que causa sobre los piñones. Para ello disponemos de una colonia de cría en laboratorio y de un huerto clonal facilitado por la Junta de Castilla y León que se llama El Molinillo y está situado en Tordesillas, en Valladolid. Para ello hemos utilizado un diseño de bloques completos al azar en los que hemos realizado 3 experimentos sobre piñas de primero, segundo y tercero. Para aislar a las piñas de los posibles individuos que se encuentran en campo, las hemos embolsado con malla de antimosquitos. Las piñas de primero se han aislado y se han embolsado 2 ninfas de estadio N2 y N3 durante una semana, durante diferentes fechas a lo largo entre junio y agosto, diferentes fechas. En las piñas de segundo se han embolsado dos ninfas de segundo y tercer estadio también, pero durante 2 semanas, en diferentes fechas a lo largo del periodo entre mayo y agosto. Y para las piñas de tercero se han embolsado 2 adultos
hembras durante 2 semanas entre abril y septiembre en diferentes fechas también, abarcando todo ese periodo. Semanalmente se llevaba a cabo una revisión de los daños en la que se intentó caracterizar daños externos a las piñas, pero no se encontró nada extraño, y también se anotó la supervivencia de las piñas de cada edad. Al final de la temporada se cosecharon las piñas de tercero. Las piñas de primero y segundo se dejaron evolucionar hasta años posteriores, cuando las abriremos y las procesaremos. Hemos analizado el rendimiento, el número de semillas abortadas, el número de semillas dañadas y luego la proporción de una tipología de daños que hemos realizado en base a otro estudio. Entonces, los piñones que hemos abierto los hemos separado en sanos y luego en no viables. Los no viables se clasifican a su vez en abortados, que se caracterizan por estar vanos y presentar un tamaño muy pequeño, más pequeño al de los piñones sanos. Y algunos pueden estar o no fusionados a la escama. Los piñones dañados es otra clasificación dentro de los no viables que para clasificar los piñones dañados se ha seguido un estudio realizado por Calama, un compañero nuestro de línea, y bueno, se han clasificado tipo 0, que se caracteriza por no tener embrión, no tener endospermo y el tegmen estar pegado a la testa. Los daños de tipo 1 se caracterizan por tener embrión muerto, no tener endospermo y presentar tegmen deforme. Y los daños de tipo 2 se caracterizan por tener embrión vivo, el endospermo dañado con diferentes tipos de afección y tegmen normal o deforme. Entonces ya pasamos a los resultados y aquí se han englobado los diferentes ensayos, se han superpuesto las fechas para ver mejor la tendencia de los daños. En las piñas de primero se observa que en los meses de principios de verano la mortalidad de las piñas es muy alta. En julio, a principios de julio es prácticamente del 100%, y ya a finales de julio se estabiliza con los controles, por lo que el Leptoglossus no causaría tantos daños. En cuanto a las piñas de segundo, se observa la misma tendencia. A principio de temporada de verano se observa unas altas mortalidades y ya a finales de agosto, de verano, se estabiliza con el daño de los controles. En cuanto a los rendimientos de la piña, sucede esto ya es para piñas de tercer año. A principio de la temporada, de primavera a principios de verano, en primavera, los rendimientos son muy bajos, inferiores al 2%. Sin embargo, ya en verano y a lo largo del verano, hasta septiembre, el rendimiento ya se iguala con el de los controles. En cuanto a los piñones abortados, se observa también la misma tendencia. En primavera, la mayoría de los piñones abortan, por lo tanto, la piña de tercero moriría, y ya a partir de junio, en todo el verano, los daños pasan a ser no significativos respecto a los controles. Respecto a los piñones dañados, globalmente, todas las subclasificaciones realizadas, ya en mayo y en junio no aparecen porque abortaron la mayoría de ellos, y se observa que también se produce una disminución de los daños a partir de, durante toda la temporada. Sin embargo, los daños son bastante altos, del 50%, aquí, al 20% ya un poco más parecido al de los controles, pero son altos. Y ya un poco hablando de la combinación de todos los daños, un poco por separado, se observa que los daños de tipo 0, en los que no había endospermo ni embrión, son mayores, el porcentaje de daños de tipo 0 es mayor al principio de la temporada, y sin embargo los de tipo 2, que son los que tienen embrión y endospermo, son mayores a final de la temporada. Como conclusiones, pues la mortalidad de las piñas, tanto de primero como de segundo como de tercero, es superior al principio de la temporada, cuando la piña se está formando, que a lo largo del verano. Respecto a los daños a los piñones, el daño disminuye a lo largo de la estación. Ya vimos que los abortos y los piñones dañados eran superiores también a principios de verano y de primavera y finales de primavera. Y ya para concluir finalmente, se observa
que el sometimiento de las piñas de Pinus pinea a la alimentación de leptoglossus occidentalis en diferentes fechas a lo largo del desarrollo de las piñas causa daño sobre el rendimiento La distribución de los diferentes tipos de daños parece estar asociada a la época de alimentación, porque hay más daños al principio de verano que al final, y el daño es más severo al principio de la temporada de maduración de las piñas. Y bueno, es todo. Muchas gracias. Espero que... Bueno, bravo Laura por los resultados y por ajustarte muy bien al tiempo. La siguiente charla la presentan 4 institutos y Hugo, ¿verdad? Hugo Mas, de Valencia, de la Comunidad Valenciana, va a hablar. La mandé, pero bueno, la tengo aquí también. Ah, ¿le tengo que traer? Ah, vale, es que me han dicho arriba que... Pues no la he pinchado antes. Para quitar aquí algo, tiene otra entrada. Vale, entonces sin problema. Pues si no... ¿Dónde está esto? ¿Dónde está aquí el aparatito? Ah, vale, esto es... Vale. ¿Tienes una copia? Cancela. No, cancela. ¿Tienes una copia? No, aquí no. ¿No está instalada seguro? Porque antes me habían dicho que estaba instalada. No sé instalada. Ah, copia en el escritorio. ¿Dónde está? Copiar en el escritorio. Ah, vale. Que sí, pienso entrarla en PDF. Bueno, vamos a reparar. Mira, Hugo. Dime. Vamos a posponerla. Vamos a posponerla abajo. La paso a PDF si quieres. Sí, Paso a PDF y la subo. Vale. Pues me llevo esto, ¿eh? Bueno, ha habido un pequeño problema porque la charla no se carga bien, entonces pasamos a la siguiente comunicación. La siguiente comunicación la presenta Nieves, pero Nieves no ha venido, pues por problemas personales. La siguiente es relativa al hongo endófito en Rotorula, en planta hospedante de Ulmus minor. La presenta Juan. Y es un trabajo relativo a, realizado en la Universidad Politécnica de Madrid. Cuando quieras. Bueno, pues nada, voy a hablar del trabajo de efectos del hongo endófito Rhodothrula en la planta hospedante Ulmus minor y su relación con la resistencia a la grafiosis. La grafiosis es una enfermedad que afecta al género Ulmus, producida por un hongo patógeno vascular, que es Ophiostoma ulmi o Ophiostoma nuulmi. Este patógeno es transportado por vectores de género Scolitus. Debido a 2 pandemias que se produjeron en el siglo XX, se produjo la aniquilación de más del 90% de los olmos europeos. En España, en concreto, en 1986 se creó el Programa Español para la Conservación de los Olmos y con 4 objetivos prácticos, que fueron estudiar mecanismos de tolerancia a los olmos, preservar la diversidad genética, propagar olmos tolerantes, para lo cual
hace unos años se catalogaron 7 clones de Ulmus minor tolerantes a la enfermedad, con lo que se recuperarían poblaciones de olmos en toda España. Para estudiar todo el mecanismo de tolerancia hay una parte importante que es la producción de la defensa de las plantas. De manera general hay mecanismos pasivos que son barreras innatas que tiene la planta frente a distintos ataques, y mecanismos activos que dependen más de la expresión génica, que se pueden diferenciar entre una zona local y una zona sistémica, una respuesta local y sistémica. En concreto, en los olmos hay bastantes estudios que se han realizado anteriormente, tanto en nuestro grupo como en otros grupos fuera del país, y son estudios que están centrados más en barreras de mecanismos pasivos, y hay un vacío más en el tema de a nivel molecular y metabólico. Además, también queremos introducir el tema del control biológico en la grafiosis por medio de los hongos endófitos. Como se sabe, los endófitos son bacterias o hongos que están en los tejidos internos de las plantas y que no producen enfermedades aparentes. Se sabe que en muchos casos en las plantas los hongos endófitos protegen frente a situaciones adversas, y entre ellas el ataque al patógeno. Entonces, mediante el control biológico, que puede ser por 3 vías, antibiosis, competencia del nicho o inducción de resistencia en plantas, estos endófitos protegerían a la planta. Por tanto, nuestro objetivo fue estudiar la respuesta temprana a nivel bioquímico y molecular, utilizando 4 genotipos de Ulmus minor frente a Ophiostoma ulmi, y aprovechando el efecto, queríamos evaluar el efecto beneficioso de un hongo endófito que había sido aislado antes en el laboratorio, que estaba presente en los olmos tolerantes principalmente. Para ello hicimos distintos análisis. Primero evaluamos la presencia y la distribución en las plantas. También miramos la expresión de distintos genes de defensa y la acumulación de metabolitos de defensa, en concreto fenoles y flavonoides totales. Aparte, evaluamos el estrés oxidativo mediante la prolina, la acumulación de prolina, que es un indicador de estrés. Bueno, para ello usamos material de olmos cultivados in vitro en el laboratorio. ¿Por qué usamos este material? Porque tiene distintas ventajas frente al estaquillado tradicional de olmos, sobre todo la esterilidad y la alta propagación en espacios reducidos. En concreto, usamos 2 genotipos tolerantes y 2 genotipos susceptibles, que veis aquí. Ophiostoma ulmi, la cepa SOM, que viene de Somontes, del árbol de Somontes donde fue aislado, y el endófito del que hablábamos, que era del género Rhodotulula. Todos los tratamientos se hicieron de igual manera. Se sacan los olmos del in vitro, se pasan a una solución, se sumergen las raíces en una solución con las esporas de los hongos. Ahí se corta la raíz y se deja incubando 1 minuto, y luego se trasplanta a arena estéril. Estos son los tratamientos en concreto. 2 tipos de control, uno sin herir y otro es en el que se inoculó, en vez de con esporas de hongo, con agua destilada. Y luego el patógeno, el endófito, y un 5.º tratamiento que es preinocular con el endófito 1 semana antes y luego ya inocular con el patógeno. Todos estos tratamientos fueron medidos al final a la semana, ¿vale? En cuanto a los resultados, a la semana de tratamiento lo que se puede ver es, esta es la distribución, se midió por PCR mediante amplificación de ITS tanto de Rhodotulula como de Ophiostoma, y se puede ver que dividiendo la planta en 6 fragmentos distintos, los 2 fragmentos pertenecientes a raíz, todas las plantas tenían ocupada la raíz tanto por el patógeno como por el endófito, y luego la distribución en la partera ya dependía más casi de la planta que del genotipo. En cuanto a la acumulación, quisimos cuantificar de alguna manera por PCR cuantitativa en parte aérea y en raíz por separado, y comparar el efecto la presencia de patógeno frente al tratamiento de endófito más patógeno, y podemos ver primero que los olmos tolerantes parece como que hay en el tratamiento con preinóculo de endófito hay una menor translocación a la parte aérea. Perdón. Y en los olmos susceptibles lo que produce el endófito, la preinoculación con endófito, es una menor acumulación en raíz. Por otro lado, simplemente comprobar que esa semana adicional con el endófito lo que
produjo fue una acumulación de más cantidad de endófito dentro de la planta si comparamos con las plantas solo con endófito. Para el análisis de la expresión génica de los genes relacionados con la defensa usamos un trabajo anterior publicado donde se vieron varios genes inducidos y reprimidos. Y por un lado quisimos separar primero en raíz y el resultado más importante fue el relacionado con la fenilalanina amonioliasa, que es la enzima precursora del ácido salicílico. El ácido salicílico es una de las hormonas que produce una ruta de defensa importante para patógenos biótrofos principalmente. Podemos ver que en todos los genotipos, tanto tolerantes como susceptibles, hubo una mayor sobreexpresión de esta enzima cuando se inoculó con el patógeno y que esta sobreexpresión se redujo en las plantas que estaban preinoculadas con el endófito. Esto digamos que sería nuestra respuesta local. En cuanto a la respuesta sistémica en la parte aérea, cabe destacar la sobreexpresión de distintos genes, como se puede ver aquí es una ruta típica de respuesta sistémica en plantas, todos los genes relacionados, distintos factores de transcripción, PRs, genes relacionados con la respuesta sistémica están sobreexpresados en uno de los genotipos susceptibles, bastante sobreexpresados. Y otra vez vemos el efecto del hongo endófito en el preinóculo, como esa sobreexpresión no llega a ser tan alta. Por otro lado, nos chocó ver en el otro genotipo susceptible una respuesta totalmente diferente. Además, en los genotipos tolerantes vimos una sobreexpresión de esas PRs, también relacionadas con la respuesta sistémica, y quizás no ver los otros genes relacionados con esta ruta podría estar debido a que la respuesta en los genotipos tolerantes fue más rápida y a la semana ya estamos viendo solo lo de la expresión de PR, que es más remanente. Por otro lado, metabolitos de defensa, se vio una acumulación de tanto de fenoles como de flavonoides en los genotipos susceptibles en respuesta a la entrada del patógeno y en respuesta a la herida. Y esta acumulación en respuesta al patógeno no se vio cuando estaba preinoculado con el endófito. Por último, en cuanto al estrés oxidativo, se midió la acumulación de proteína, como he dicho antes, y curiosamente se vieron solo una alta acumulación de proteína frente al patógeno, pero en un genotipo tolerante y en otro susceptible. Eso nos da que pensar, porque esperábamos que fueran los dos genotipos susceptibles, y quizás sería conveniente mirar otros indicadores de estrés. Sabemos que la proteína es uno de ellos, pero podríamos mirar bastantes y comprobar si realmente esto se produce e intentar dar una explicación. En cuanto a las conclusiones, primero, la comparación entre tolerantes y susceptibles, no se encontraron diferencias en la distribución de los hongos en las plántulas y hubo una misma respuesta en raíz a nivel genético en los genotipos en respuesta al Ophiostoma novulmi. Luego, se puede decir que hay una posible respuesta sistémica más rápida en parte aérea en genotipos tolerantes, esto es una hipótesis nuestra, y que hay una mayor acumulación de metabolitos de defensa en susceptibles en respuesta a la herida y a la entrada del patógeno. Comparando estos metabolitos susceptibles, claramente hay una respuesta sistémica en MDV1 con la inoculación de Ophiostoma, y en cambio en BAC38 lo que se ve es, no se ve esa sobreexpresión, con lo cual pensamos que puede haber una distinta ruta de defensa o que esto pueda estar causando un mayor estrés en estas plantas. En cuanto al efecto beneficioso de P5, del endófito que inoculamos, la preinoculación produce en tolerantes una reducción de la translocación a la parte aérea y una reducción a la parte aérea en tolerantes y en susceptibles, una reducción en la presencia en raíz. Por otro lado, la inoculación del endófito reduce la sobreexpresión génica producida por Ophiostoma novulmi y la acumulación de fenoles y flavonoides en hongos susceptibles en respuesta al patógeno. Y nada más, muchas gracias. Gracias, Juan. Vamos a hacer un turno de preguntas de 10 minutos y luego, ¿has podido solucionar? Voy a solucionarlo mientras estoy. De acuerdo. Buenas. Una pregunta para Álvaro. Me gustaría saber si habéis mirado también otros indicadores de diversidad más allá de los lepidópteros y si crees que el ganado, o sea, la introducción del ganado puede generar una
una diferencia en el sistema y que, por ejemplo, no sea solo por compactación del suelo, sino por ejemplo, que faciliten la entrada de otros depredadores. Pues, en realidad, esto por lo menos... Vale. Este estudio forma parte de un conjunto, de un proyecto del Plan Nacional en el que se han medido otros parámetros y hay como medida de biodiversidad se han medido otros grupos ya de artrópodos como arácnidos y otro tipo de grupos de insectos. Y más que nada, todo el conjunto se centra en cómo afecta lo que son los insectos plagas y cómo interactúa con el ganado, con lo cual todas las medidas se han centrado en eso, pero sí, a la primera parte de eso, que la medida de biodiversidad sí se han visto otros grupos, e incluso fuera de los insectos, que sí, que claro. ¿Y lo otro era? Sí, claro. Cambian las comunidades, incluso la estructura de la comunidad, hay grupos en los que sí que a veces son más numerosos. Bueno, ese tipo de análisis lo haremos ya en fases más avanzadas del proceso, pero sí, en grupos de otros artrópodos y esos han medido para medir biodiversidad y tal, y el cambio se verá al final cuando tengamos varios años de estudio. No, voy a preguntar, chico, perdón. Bueno, ya que he levantado la mano, si no se le iba a preguntar a él personalmente. Es una cosa en relación al material que has usado. En el bareo, que cuando bareabas para la recolección de las crisálidas, ¿qué plástico usas debajo? ¿Qué es? En las orugas, perdona. ¿Qué plástico usabas debajo para lo que es la recolección? Porque he visto como un... Es el sistema de muestreo mediante el paraguas, así se llama eso. Entonces es simplemente una tela blanca de superficie conocida. Ajá. Entonces, si quieres hacer otro tipo de medidas con esa técnica, lo que hace es que cuentas con que es un metro cuadrado y tú lo pones, tú tienes que poner a la altura de la rama en la que tengas un metro cúbico para tú albergar ya en volumen, número de muestras por volumen que tienes tú en la hora de hacer eso. Para algo así, eso sí, cualquier... Vale. Lo vas a ver. Vale, muchas gracias. Álvaro, yo quería hacerte también una pregunta. Tal vez las dehesas que elegisteis, las de con ganado, estuvieran pues degradadas o pastoreadas, digamos, muchos años, entonces esa diversidad se ha ido perdiendo, más que el efecto directo del ganado, sino la gestión, el manejo, frente a dehesas que apenas hay no pastoreadas, que tienen sotobosque, si no hay ganado pues hay una comunidad herbácea, hay mucho más riqueza, ¿no?, de biotopo. Eso de alguna manera, esto que me comentas, claro que es cierto, se ha cambiado la estructura, pero de alguna manera viene todo motivado por la presencia o la ausencia de ganado, que es el que te da el cambio en los tratamientos. Es con y sin. No sabemos el efecto directo, de hecho cuando estábamos escribiendo el texto vimos que sí, que cabe esperar, por ejemplo, que en la estructura del suelo haya una compactación o haya una modificación producto de la presencia del ganado, sobre todo ya con el vacuno, que tiene un peso y una movilidad mayor que el resto, a lo mejor que el porcino, que se mueve menos y tiene menos peso, o del ovino. Y sí, esos cambios en esa estructura es lo que nos lleva a pensar que el efecto es el del ganado. Realmente las diferencias son claras, en las gráficas en los números no mienten y se ve que en las que tiene ganado hay un tipo de comunidad modificada o está ausente una familia de lepidópteros defoliadores, que en las de esas que no están pastoreadas, pues precisamente por ese efecto, por la ausencia del ganado o la ausencia del efecto, más que nada por el efecto,
se observa eso precisamente, que el motivante exacto, si realmente el cerdo depreda las orugas accidentalmente por el suelo, o si hay una compactación, si hay un efecto del ramoneo en los tortrícidos, si hay exactamente el punto clave, la estrella del asunto no se ve exactamente, solamente se ve que es evidente que en aquellas de esas que hay ganado hay una modificación de la composición y hay una ausencia de un grupo que sigue una estrategia biológica distinta a los que permanecen en las áreas, en ambas áreas, en ambos controles, en tratamiento. Gracias. Luis Yarnó, de la empresa INCE. Yo, más que una pregunta, es una experiencia personal en el Monte del Pardo con respecto al tema del ganado. En el Monte del Pardo tenemos 16.000 hectáreas, ahí no hay vacas ni cerdos, pero sí tenemos miles de ciervos y gamos. Y las 5 plagas que tenemos, Tortris, Catocala, Eproctis y Limantria, ninguna, salvo la Catocala crisálida en el suelo, con lo cual, en principio, no tenemos impacto. Y si sirve de experiencia empírica, de esas 16.000 hectáreas, solo 1.000 están cerradas al acceso del ganado, que es la parte noroeste, que es la que linda con la carretera de A Coruña, se conoce como la zona del Hito, y en los últimos tratamientos que hemos hecho, esa zona no se ha tratado, con lo cual la incidencia en principio de la ausencia del ganado, en este caso sería todo lo contrario, sino que sería favorecedora. Bueno, ha sido un apunte muy interesante. Vamos a continuar, entonces. Hola. Buenos días, yo soy Hugo Mas, del Laboratorio de Sanidad Forestal de la Generalitat Valenciana, y vengo a explicar un experimento que se realizó para intentar evaluar la influencia de la estructura de las masas forestales en la densidad de Monocamus valloprovincialis. Seguro que todos vosotros sabéis que Monocamus valloprovincialis es el vector europeo del nematodo de la madera alpina, Bursaflencus xylophilus, y hasta la fecha, o hasta hace unos años, la única manera que había de luchar contra o de intentar controlar la entrada de esta enfermedad en la península ibérica y la expansión desde Portugal a España, e incluso la entrada a través de los diferentes vías de entrada, básicamente solo había 2 maneras y siguen estando presentes. Una es el control legal en las fronteras y en las zonas donde pueda entrar, es decir, inspección de todas las posibles vías de entrada. Y la segunda son tratamientos silvícolas que intenten, de alguna manera, controlar la dispersión del vector. El vector es un cerambícido que en un momento determinado es un insecto saproxílico, hace todo su ciclo biológico dentro de la madera de los pinos y en un momento determinado emerge, y si los árboles están infectados por Bursaflencus, emerge carga Bursaflencus y los expande y los dispersa. Así que de esta manera, la única manera que había de controlarlo era básicamente la destrucción de la madera antes de la emergencia del adulto. Hasta que hace unos años se desarrolló una feromona, un atrayente feromonal y cairomonal, que básicamente permitía la reacción de este cerambícido. A la vez se perfeccionaron las trampas para la captura de este tipo también de coleópteros, y gracias a eso aparece una nueva herramienta que permite no solo aplicar nuevas posibilidades de control de la plaga o de gestión de la plaga, así como también darnos cierta información, porque amplió muchísimo el margen de la investigación en términos de la biología del insecto, que era muy poco conocido porque hasta la fecha era un insecto que era positivo, que era bueno, era un cerambícido, saproxílico, no tiene ningún problema, excepto ahora, que empieza a ser que es el responsable de dispersión de la enfermedad. Por eso ha aparecido tanto interés en los últimos años. Y básicamente intentamos... Mira esto, ¿cómo pasa? No, está cargado abajo, pero bueno. No pasa nada. Básicamente diseñamos un experimento que se nos antojó que podía ser muy sencillito, pero que a la vez podía ser potente para intentar estimar la población real de estos cerambícidos en las diferentes zonas. Y es verdad que la gente que, aparte de esto, nos dedicamos a la gestión forestal, aparte de investigar de manera tangencial, funciona, gracias. Utilizamos muchísimas veces una aproximación a la abundancia de población o a la densidad de población, que son las capturas por trampa. Utilizamos trampas y eso nos da una idea de más o menos de la población. Y esto
nos daba la idea que a lo mejor no puede ser del todo cierto, porque básicamente son capturas por trampa, pero esto no tiene por qué estar directamente ligado o tener una relación lineal con la abundancia de la población. Así que a través de 2 experimentos relativamente sencillos, aunque complejos de ejecución, intentamos básicamente calcular, estimar la población real de los monocamus que había en zonas diferentes, toda vez que esto nos ayudará a la gestión en un futuro. Saber si tenemos más o menos población de monocamus nos permitirá saber si podemos aplicar unas herramientas, por ejemplo, de trampeo masivo. Y fueron dos experimentos sencillitos. Básicamente se colocaron 6 trampas en dos zonas diferentes y esas 6 trampas agrupadas, a su vez, en 3 zonas. De manera que, componiendo 2 trampas muy juntas, relativamente juntas, a 15 metros una de otra, conseguíamos tener un área de captura un poquito más amplia que conseguiríamos solo con una trampa. Esas 2 trampas estaban separadas de 10 o 15 metros y se colocaron en un transectito de 3 bloques de trampas separados entre ellos 500 metros. Para ello se evaluaron 2 zonas diferentes. Una zona que nos pareció una zona que básicamente era un pinar maduro, de pino carrasco, Pinus alekensis, con un grado de naturalización muy alto, con una continuidad forestal que quizá en la foto no se aprecia muy bien, pero básicamente es toda una lengua de masa forestal continua que se extiende sur-norte o suroeste-noreste por encima de una loma en una zona y a la cual 3 años antes del experimento le había afectado un insecto forestal considerable que llegó hasta esta zona de aquí. No se aprecia bien en la fotografía, ya me sale mal, pero básicamente el incendio forestal llegó hasta esta zona de aquí. Es un monte de alepensis bien desarrollado, de los que se puede encontrar en las zonas del Levante ibérico. Una fracción que había cubierta alta y básicamente unos pinos de 8 o 10 metros, es decir, un monte bueno, lo que llamaríamos un monte de pinar carrasco maduro. Por contra, la otra zona, la otra área de estudio que quisimos contrastar simultáneamente, haciendo el mismo experimento simultáneamente en las 2 zonas, básicamente era casi lo contrario. Una repoblación de pino carrasco, joven, que no se había naturalizado apenas había sotobosque, con una altura dominante bajita, de 4 metros, y tenía un grado de aislamiento muy alto, es decir, aunque aquí tampoco se aprecia muy bien, básicamente la zona, lo único que estaba repoblado es una zona así pequeña, el resto son terrenos afectados por fuego, terrenos donde ya están desprovistos de arbolado o zonas de cultivo, y la distribución uniforme era una repoblación tal cual y básicamente estaba alejada de esa zona, alejada lo que nosotros interpretamos que era suficientemente lejos, que eran unos 7 o 8 kilómetros. Básicamente entre estas 2 masas, entre las 2 áreas de estudio, en su momento estaban separadas 7 kilómetros que considerábamos que era suficiente razón para que no hubiese interferencias entre ellas. Pues básicamente el estudio, perderé un minutito explicándolo porque es un poquito complejo en el sentido que se tiene que entender, se hizo un marcaje individualizado de cada uno de los insectos capturados nativos en campo, es decir, básicamente una frecuencia de muestreo cada 4 o 5 días, ahora veréis que es básicamente cómo funciona, pero vamos, días laborables, y para evitar el efecto sumidero que podían generar las trampas, porque teníamos la intención de capturar los monocamus provincialis, marcarlos individualizadamente, ponerlos una pequeña matriculita y soltarlos en el mismo punto donde los habíamos recapturado, lo que hicimos fue sustraer las trampas en el momento que los soltásemos para que estos insectos que soltábamos en el mismo sitio no volviesen a caer en la trampa. Es decir, al final resulta... Podemos soltar las trampas lejos y pensar que no van a volver a caer en esas trampas o albergar la posibilidad de que no caigan, pero si los soltamos en el mismo punto donde los hemos capturado, la sensación era que iban a caer fácilmente. Así que, básicamente, funcionamos durante ese periodo de muestreo, que fue todo el periodo de vuelo de monocamus. Los lunes colocábamos unas trampas, los miércoles accedíamos a las trampas, marcábamos individualmente los insectos, liberábamos a la vez que retirábamos las trampas. 2 días después, volvíamos a colocar las trampas. En esos 2 días nosotros ya habíamos comprobado previamente que los insectos eran capaces de volar 1.000 y 1.500 metros en 2 días, con lo cual estimamos que era tiempo suficiente como para que el insecto se dispersase como él quisiese, sin que nosotros estuviésemos influyendo de una manera determinante en la dispersión del monocamus. Al lunes siguiente volvíamos 3 días después, en este caso, volvíamos a hacer el muestreo, capturamos insectos, los marcábamos individualizadamente, poníamos la matrícula y los soltábamos a la vez que volvíamos a retirar las trampas y así sucesivamente el miércoles las volvíamos a colocar, muestreaban durante 2 días, que volvíamos a marcar, soltar, retiramos las trampas y así ad infinitum. Básicamente los resultados mostraron cosas que eran esperables, es decir, las capturas en el monte del Bovalar, que era el monte que es un monte desarrollado, con un monte maduro, con mucha más vegetación, con más biomasa, con una continuidad forestal, la media de capturas fue,
La media de capturas fue el doble que en la zona de Mas de Timó, que es esta repoblación joven, no naturalizada. Y básicamente se observó que, bueno, nosotros estimaríamos que hay el doble de población en la zona del Mas de Bovalar que en la zona del Mas de Pinar. Sin embargo, cuando quisimos estimar la abundancia de población ajustando unos modelos, lo que nos encontramos básicamente es que, aunque aquí podéis ver ya mejor representa el modelo, ya acabo ya. Como queréis perfectamente veis mejor el modelo, lo que nos encontramos es que en la zona naturalizada, con continuidad forestal, con proximidad a un incendio, con más material de cría a disposición del insecto, probablemente, lo que era esperable, nos encontrábamos que casi triplicaba en población a los modelos, se estimaba una población que triplicaba la población que estimaba en esa zona donde en principio pues se esperaba que hubiese menos material de cría y por tanto esperábamos menos población y las capturas nos habían dicho que había la mitad de la población, no 3 veces menos. Básicamente los modelos funcionan porque la estructura del modelo de ambos ensayos sea en términos generales igual. La población fue 3 veces superior y estimamos básicamente que efectivamente hay un efecto de la naturalización, de la continuidad forestal y de la afección de incendios previos en la población de Monocampus galloprovincialis. Esto, básicamente, aparte de darnos la posibilidad de capturar y de estimar la población real de Monocampus galloprovincialis, nos pone en atención a la hora de utilizar las trampas y las capturas de las trampas como una aproximación realmente a la densidad de población. Yo creo que es muy generalizado el error que utilizamos todos nosotros cuando hablamos de la densidad de población, básicamente como referencia a las capturas que hemos tenido en trampas. Esto no es así, aunque es verdad que hay una relación proporcional, no es lineal. Es decir, hay una relación que no es lineal y, por tanto, esto a la hora de estimar, por ejemplo, las posibilidades de erradicación o de hacer trampeo masivo para erradicación, debemos tener en cuenta que esto que estamos tratando con una aproximación que no es del todo ajustada. Y, por último, sucedió, que es otro dato importante, más que nada para futuros estudios que se han tenido en cuenta, es que uno de los individuos de una de las masas fue capturado en la otra masa, es decir, había volado 7,5 kilómetros. Esto en su momento fue una sorpresa, pero es verdad que con el paso del tiempo hemos visto que este insecto es capaz de volar esas distancias sin ningún problema. Lo que pasa es que esto básicamente nos da la información que en este tipo de trabajos y en los estudios de trabajo en los que calcula la población hay que tener en cuenta que la población de Monocampus galloprovincialis en un estudio es una población abierta, no es una población cerrada, ya que diversos estudios que se han tratado a veces la han concebido como población abierta, a veces como población cerrada. Y eso ya ha dado diferentes resultados. Y ya está, es un estudio sencillito y si tenéis alguna pregunta, pues encantado de responderoslas. Muchas gracias, Hugo. Comentarle a la sala que, bueno, Hugo ha hecho su tesis en relación a este tema, presenta en el Congreso otras 2 comunicaciones muy completas y quizá ni lo sabes, pero tú has sido sugerido a la organización para que nos dieras una charla invitada. Al final, solo Bea ha sido invitada en otras mesas, se han tenido 2 ponentes invitados, pero la dirección ha optado pues por solo uno aquí. La siguiente charla la va a impartir Tamara Corcovado. Tamara se formó con nosotros en la Universidad de Extremadura y ahora está haciendo una postdoc. Bueno, ya la hizo y ahora está trabajando en otro centro. La charla es en relación a la resiliencia de los bosques de Alnus glutinosa en Austria. Esto tampoco no tengo. Y esto para pasar aquí para adelante. Buenas tardes a todos. Y voy a presentar resiliencia de bosques riparios de Alnus glutinosa en Austria ante infecciones de Phytophthora. Bueno, como saben, las poblaciones de aliso negro, entre otras especies, están sufriendo en las últimas décadas un descenso muy drástico,
debido a causas antropogénicas y sobre todo especialmente a la acción del patógeno primario Phytophthora. Existen actualmente 150 especies de Phytophthora y concretamente el aliso se ve afectado por el complejo Phytophthora alnis formado por Uniformis, Multiformis y alnis, y también por Plurivora, y con menor frecuencia también se ve afectado por fitóptoras como son Gonapollides, Castorum, Lacustris, Polonica, Megasperma y Pseudosyringae. Las primeras veces que fueron asociados este decaimiento del aliso al aislamiento de fitóptora en Austria fue a mediados de los años 90 y en España no fue hasta el 2009 que se aisló fitóptora en los alisos y fue asociado a este declinio. Como sabemos, los alisos se asocian a sistemas riparios, entonces nos podíamos preguntar, pues, ¿cómo afecta en la epidemiología que la enfermedad se desarrolla en estos sistemas riparios? Pues, para empezar, por ejemplo, con fitóptoras, estas fitóptoras asociadas a estos medios riparios están adaptadas a medios acuáticos y esto quiere decir que tienen gran facilidad para expandirse por el sistema fluvial, tienen una elevada capacidad de esporulación, la mayoría de estas especies, pero son menos competitivas en el suelo. Por tanto, los alisos, al estar cercanos al río, se verán sometidos a infecciones múltiples y el desarrollo de la enfermedad dependerá de la cantidad de inóculo que haya en el agua o en el suelo. Y todo esto dará lugar a cambios en la evolución de la enfermedad, que lo estudiaremos en este estudio. Bueno, también por otro lado, la distancia al río será un factor determinante, ya que va a favorecer la entrada del patógeno. Y las crecidas del río, así como tanto la frecuencia como la duración de estas crecidas, favorecerán la penetración del patógeno en el árbol. Entonces, pues, ¿qué cambios podría producir la mortalidad? Estas distancias, estas crecidas al río. El manejo también puede afectar, ya que algunos autores indican que los árboles de rebrote suelen tender a tener mayor tolerancia a la enfermedad. Y también otros autores han indicado que los árboles jóvenes son más susceptibles a la enfermedad. Por tanto, lo hemos querido también incluir como objetivos. También los factores climáticos juegan un papel en el desarrollo de la enfermedad. Por un lado, en el árbol puede producir estrés fisiológico, lo cual va a tener consecuencias en los mecanismos de defensa y de recuperación del árbol. Y en cuanto al patógeno, hay estudios que determinan que la temperatura mínima especialmente es un factor limitante, tanto en la distribución como en la supervivencia. Para ello, pues, es importante fijarse en la morfología. Hemos dicho que estas especies están adaptadas a medios acuáticos, suelen tender a ser homotálicas y producen unas estructuras sexuales de resistencia que son las oosporas. Es muy importante fijarse en la pared de oosporas, ¿por qué? Porque nos van a indicar la capacidad que tengan estas especies de resistir a la desecación y a las bajas temperaturas. Por ejemplo, aquí he puesto un ejemplo del complejo alnis, de Polonica, y aquí vemos, por ejemplo, por qué Uniformis se suele distribuir en zonas de temperatura mínima más baja que alnis, pues tiene relación con la pared, con el diámetro de la pared de las oosporas. Y todo esto tendremos en cuenta estos factores para determinar los estudios en el cambio de mortalidad. Para ello se seleccionaron 4 parcelas en Austria de Alnus glutinosea en bosques riparios, Lichtenau, Marwald, Puking y St. Johann. Los primeros síntomas se detectaron a mediados de los años 80 y 90. Se seleccionaron estas parcelas entre 1996 y 1998 y se eligieron 50 árboles mayores de 5 centímetros de BH. Se realizó un seguimiento desde 1998 a 2009 y 2014 y se distribuían de forma paralela a la escarrentía. ¿Qué es lo que se evaluaba durante estos años? Pues primero se midió la distancia al río, DBH, si el árbol estaba agrupado en un pie o varios pies por tocón, la condición, el estado de salud, la muerte, regeneración y los síntomas. Si presentaba muerte de ramillas, reducción de tamaño de hoja, fructificación anormal, defoliación, exudados, cicatrización, grietas, brotes epicórmicos y perforaciones causadas por insectos. Se recogieron también muestras para la detección de fitóptora al inicio y al final del estudio, tanto de corteza de Cambium como de rizosfera al final, y sorprendentemente detectamos las 3 especies que componen el complejo alnis y Polonica, que es una especie que es raramente aislada en alisos. Y sin embargo, en 2014 en Puking ya no se llegó a detectar esta especie. En este gráfico represento todos los árboles del estudio
clasificados en función si tendían a empeorar, mejorar, estables o muertos. Y se veía un incremento bastante drástico de la mortalidad en los últimos años y una disminución de los árboles clasificados en las otras categorías. Se realizaron también curvas de supervivencia, sin embargo, no se detectaron diferencias entre los árboles clasificados en estas categorías. También, bueno, estudiamos un poco las condiciones climáticas y observamos que las temperaturas mínimas y las temperaturas medias era significativamente menor en Lichao y las incidencias y la mortalidad eran significativamente mayor en una de las parcelas en San Johan. Bueno, aquí queríamos representar la evolución de la supervivencia con los estimadores de Kaplan-Meier y lo que se podía observar es que en las fincas de Marwach y San Johan había un aumento de la mortalidad a mayor velocidad respecto a las otras fincas. Por ejemplo, en Lichao y en Pukin, como había dicho anteriormente, pues tenían unos rangos menores de mortalidad. Como había dicho, el Lichao se asociaba a temperaturas mínimas más bajas y, como hemos dicho, este es un factor limitante de la presencia de Phytophthora, lo que podría influir en estos datos de mortalidad. Y respecto a Pukin, habíamos dicho que recientemente no se había aislado, o sea, que el inóculo había bajado considerablemente también en los últimos años. Sin embargo, en Marwach y San Johan estaba asociado con gran cantidad de inóculos de Alnic, que se consideran unas especies más agresivas. También quisimos aplicar estas curvas respecto a la aparición de árboles sintomáticos y vimos que la aparición de árboles con síntomas de infección era mucho más temprana y más rápido en Marwach y en Lichao. Y en general podríamos decir que la velocidad de aparición de árboles sintomáticos aparecía a un ritmo mucho más elevado que la mortalidad de los árboles. Y esto porque algunos autores indican que los árboles adultos que se mantienen infectados pueden permanecer muchos años en estado sintomático y sin morir. También quisimos aplicar estos modelos en función de si los árboles estaban agrupados a varios pies por tocón o un pie por tocón. Y bueno, detectamos de que significativamente los árboles que estaban agrupados en varios pies por tocón tenían mortalidades a velocidades más lentas y menores, y también la aparición de síntomas era mucho más lenta, menor. Y esto, bueno, es debido a que al tener el árbol dispone de varios pies, tiene mayor capacidad de producir fotosintatos, lo cual va a radicar en que el sistema radicular tiene mayor cantidad de carbohidratos para recuperarse de estas infecciones. Por eso se recomienda también talar los árboles, ya que si se talan en estadios tempranos de la infección, el sistema radicular tendrá fotosintatos suficientes como para inducir el rebrote y que se recuperen de la enfermedad. También aplicamos la razón de riesgo, regresiones de Cox, y bueno, y detectamos que igualmente, como en otros resultados, los árboles con varios pies por tocón tenían un menor riesgo de mortalidad. Sin embargo, un reducido tamaño de hojas en el árbol aumentaba 5,6 veces los riesgos de mortalidad, mientras que la muerte de ramillos disminuía ese riesgo de mortalidad. Y finalmente, para estudiar la influencia de los factores climáticos, la distancia del río y el DBH en la mortalidad, se realizaron modelos mixtos utilizando la familia binomial y bueno, detectamos que la mortalidad aumentaba cuando los valores de temperatura mínima eran menos negativos, y también detectamos que estaba asociada la mortalidad a valores menores de DBH, y la mortalidad iba disminuyendo a medida que la distancia del río iba aumentando, como otros autores han detectado también. Y ya está. Bueno, conclusiones: velocidad de mortalidad de los árboles está retrasada si el árbol tiene varios tallos. Se recomienda, por tanto, favorecer el rebrote y facilitar que los alisos cuenten con varios tallos. El estado de evolución del árbol, mejora, empeora estable, no influye en la velocidad de la mortalidad. Y determinados síntomas, como aparición de hojas diminutas o marchitamiento parcial de la copa, son indicadores de una mayor o menor mortalidad. Y la temperatura mínima de DBH y distancia al río también tienen influencia en la mortalidad. Y eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Tamara. Hay tiempo para 2 preguntas. ¿Nadie quiere hacer un comentario siquiera?
Gracias, Julio. Mi pregunta es para Tamara y, bueno, en relación con el estudio, es una pregunta bien sencilla, es en relación de cómo está evolucionando la enfermedad desde que apareció en la zona de estudio. Es decir, se ve que progresa más, que hay mayores daños, que se está conteniendo. ¿Cuál es tu percepción sobre esto? Bueno, he dicho que hay una diferencia entre las parcelas. Hay una parcela que corresponde con Puking, que sorprendentemente corresponde a unos diámetros unos diámetros muy grandes de árboles. Estos árboles pueden llegar a tener 80 años, 90 años, y son árboles que han sobrevivido muy bien. Y aunque todos mostraban síntomas en los inicios de los estudios, han sobrevivido y actualmente no muestran apenas síntomas. Pero eso también tiene relación porque a lo mejor en esas zonas, en esos arroyos, no ha habido nueva contaminación por plantaciones, etcétera. Y en otros casos, en otras parcelas, se ha mantenido la enfermedad vigente y se observan muchas exudaciones y, bueno, también ha habido muchas talas en esa zona. Entonces el estudio no ha podido continuar. Pero sí a rasgos generales, yo llegué en el 2014 allí en Austria y hicimos un muestreo a nivel nacional y sí que pude ver cuando en el 2015 regresé a muchas de esas zonas, había una recuperación muy grande. Y la diferencia entre 2014 y 2015, el 2014 fue un año extremadamente caluroso y seco y eso se repercutió en la enfermedad porque al año siguiente sí que pude, mediante observación visual, observar que los árboles tenían una gran capacidad para recuperarse de un año para otro. Y sí se observaba a grandes rasgos en muchas zonas de Austria. Israel. Quería hacer una pregunta a Hugo Mas, que no sé dónde está. Y es si tú has dicho que en la estimación poblacional con los modelos Holly-Sever defendías la estimación basada en poblaciones abiertas, incluso pero ¿tú crees que así de forma generalizada o, por ejemplo, la parcela de Mastimó, que era la que estaba un poco más, la que tenía discontinuidad, la que estaba, aunque hubiera habido un insecto que habéis detectado que voló lejos, incluso en zonas así? Sí, de hecho, casi es verdad que el bicho que voló, que el insecto que voló fue desde Bobalamas de Timó, es decir, de la zona donde tenía más población a la zona donde había más continuidad forestal, la zona aislada. Pero de hecho las investigaciones que hemos llevado los últimos años y casi se da por sentado, la comunidad internacional está asumiendo que de hecho la falta de continuidad forestal provoca vuelos más largos del insecto. Por tanto, incluso especialmente en esas zonas debería ser considerada como una población abierta. Ese punto de aquí para pasar, ¿de acuerdo? Hugo. Continuamos con otra charla también de la Universidad de Extremadura. Tara, por favor. Hola, buenas. Me llamo Tara y bueno, voy a presentar una exposición sobre un experimento que realizamos el año pasado sobre cómo afecta la defoliación a la producción de semillas. Se centra en la defoliación por insectos, ya que los defoliadores producen efectos en las plantas, tanto en su desarrollo como limitan el crecimiento o la reproducción, y esto afecta al fin y al cabo a la producción de semillas. La mayoría de los estudios que se realizan sobre especies forestales, sobre árboles, son trabajos correlacionales, y esto presenta un problema porque no podemos asociar que sea la causa de ese efecto, porque puede haber otra tercera variable que nos esté manipulando realmente esos resultados.
Por lo tanto, correlación no implica causación y debemos realizar más estudios experimentales sobre las masas forestales. Para eso hemos seleccionado la encina en nuestro modelo de estudio y vamos a estudiar la relación que tiene con los lepidópteros, con las orugas de estas familias. Es importante, ya que tiene efectos no solo ecológicos sobre la planta, sino también económicos, en bastantes regiones, no solo de España, sino también de Portugal. Vemos que la dehesa está ampliamente distribuida por el suroeste de la península y tiene una gran importancia económica como alimento del ganado durante el otoño y el invierno. Los objetivos del estudio pues, es ver el efecto de la acción de los defoliadores, tanto en el desarrollo de los brotes de las encinas como en la producción de semillas, y para ello pues, vamos a fijarnos en las tasas de defoliación, la longitud que tienen los tallos de los brotes, el número de hojas, el número de flores que tienen cuajadas en junio, el número final de bellotas que hay en septiembre en esos brotes, la probabilidad de que una flor que está cuajada en junio llegue a ser una bellota en septiembre y la mortalidad de los brotes. El estudio se desarrolló en una dehesa en Malpartida de Plasencia, muy cerquita de aquí, en la que seleccionamos 15 encinas. En cada una de ellas se aplicaban los 4 tratamientos diferentes, 3 ramas por tratamiento y por árbol, 3 ramas de cada tratamiento en cada árbol, y en cada una de esas ramas se seleccionaron de forma aleatoria 10 brotes. En la distribución de las ramas en el árbol, en forma del sentido de las agujas del reloj, para que tengamos todos los tratamientos en las diferentes orientaciones y no nos afecte tanto la orientación de la luz del sol. Los brotes se marcaron con unas pequeñas, con unos alambres y una etiqueta, no en el mismo brote, sino en la rama anterior al brote, para intentar que no se estrangule y que no tenga un efecto del alambre, y se quedaron así bastante sueltecitas para que no hubiese problema. Y en estos brotes fuimos midiendo pues, la longitud, el número de hojas, el número de flores o de bellotas según el momento, y la tasa de defoliación, que la evaluamos al final, en septiembre, con el número de hojas, de una forma muy sencilla, número de hojas que están defoliadas respecto al número total de hojas que tiene el brote. Para la aplicación de los tratamientos, lo que hicimos fue excluir a los defoliadores, en unas ramas sí, en otras no. Para ello preparamos una solución de cipermetrina en agua que aplicábamos 2 veces por semana. Cuando llovía, al día siguiente íbamos y reponíamos el producto. Tenemos un tratamiento control en el que no actuamos, un control negativo en el que aplicamos solamente agua. En el tratamiento 1 se excluye a los depredadores durante toda la primavera, desde primeros de abril que se marcan los brotes hasta junio, y en el tratamiento 2 al principio dejamos que se defolien esos brotes, pero después excluimos a los defoliadores. Realizamos medidas tanto de estas variables tanto en junio como al final en septiembre, y lo que vimos principalmente fue que tanto el control como el control negativo pues tuvieron bastante más defoliados que los tratamientos experimentales. La primera conclusión del dato general fue que realmente la exclusión de los defoliadores tuvo realmente una repercusión. Vemos que llegó a haber incluso brotes que estaban, he puesto aquí un par de fotos para que veáis que unos llegan a estar así y otros no están prácticamente ni tocados. En la longitud del tallo pudimos ver que la exclusión de los defoliadores tuvo un efecto que era que esos tallos eran más largos. Por lo tanto, cuando se defolia, está restringiendo el crecimiento y el desarrollo de ese brote. Sin embargo, la exclusión, el tratamiento 2, nos salió que era igual al tratamiento 1, pero que también era igual al tratamiento control. Por lo que no llegó a crecer tanto, pero sí que hubo una pequeña, diría que hubo una pequeña diferencia. El número de hojas, tuvimos resultados similares, vimos un efecto claro. En el tratamiento 1, que estuvo excluido durante los 2 meses, tenían bastante más hojas que
que el control, no así con el tratamiento 2, que solo se aplicó la exclusión al final de la primavera. En el número de bellotas, sin embargo, se nos agrupan perfectamente estos dos tratamientos y el control y el negativo, de forma que cuanto menor sea la defoliación, mayor es la producción, y las producciones son bastante similares. Bueno, he puesto las gráficas así, por árbol, con los árboles aquí, para que os hagáis una idea de que cada árbol es un mundo, pero todos reaccionan de la misma manera, cada uno a su nivel, pero siempre de la misma forma. Cuando evaluamos el número de flores que había cuajadas en junio, no vimos diferencias entre los tratamientos. Por lo tanto, la planta no adapta su inversión en reproducción a lo largo de la primavera en función del daño que está sufriendo, sino que han invertido exactamente lo mismo. Eso nos da la sensación de que la inversión en reproducción, es decir, en número de semillas, está ya programada antes de que suceda el daño. Por lo tanto, luego lo que miramos fue la probabilidad de transición de flor a bellota, y vimos que el número de bellotas en septiembre siempre es menor en todos los tratamientos que el número de flores en junio, algo muy lógico, siempre se pierden bellotas, todas no llegan, se defolie o no se defolie. Luego lo que hicimos fue calcular el número de bellotas respecto al número total de flores que tenían y evaluar esta tasa, y esta tasa sí que nos dio diferencias entre grupos. Y vimos que aquellos brotes que estaban menos defoliados tenían una mayor probabilidad de que esas flores llegasen a ser bellotas. Había diferencias, y las diferencias se daban en ese grupo. Cuando evaluamos la supervivencia, vimos que en junio, antes del verano, no había diferencias en el número en la probabilidad de sobrevivir, perteneciesen a uno o a otro, pero cuando llega el verano hay una muerte diferencial en la que el grupo control muere mucho más que los brotes del tratamiento 1 o del tratamiento 2. Esto nos llega a una serie de conclusiones, como que las tasas de defoliación fueron menores en los brotes que se fumigaron, por lo que el experimento ha funcionado, que la defoliación limita el crecimiento, ya que esos brotes que estaban menos defoliados tenían un mayor tamaño. Esto se puede deber a mecanismos de respuesta a la defoliación que no estuvimos evaluando, pero seguramente al defoliarse aumenta los jasmonatos y esto tiene un efecto sobre la producción de auxina que limita el crecimiento, respuestas hormonales que están relacionadas con la defoliación. Que las orugas no comen flores femeninas, ya que si no hubiésemos tenido unas diferencias en el número de flores en junio, o que han echado más flores femeninas a aquellos que han comido exactamente el mismo número, cual es prácticamente imposible. O sea que yo diría que las orugas no comen flores, que el número de bellotas pues, fue mayor en los brotes tratados y se debe no solamente a la aborción de flores, sino que también se debe a la mortalidad de los brotes, y que hay una mayor defoliación, la supervivencia y una conclusión de cara a una producción económica es que vimos en esta diapositiva que el tratamiento 2, al que solo se le excluyó de la defoliación a finales de la primavera, tuvo una producción de semillas muy similar a la del tratamiento 1, por lo que a lo mejor con una exclusión o de alguna forma tratarlo durante menor tiempo se conseguirían los mismos resultados. No haría falta excluir a los defoliadores durante toda la primavera. Y en general, pues que la defoliación, sabemos que en la encina la defoliación reduce el crecimiento, la supervivencia y la reproducción de esos brotes. Ya, pues, muchas gracias. Gracias a ti. Sí. Bueno, en el programa
aparece ahora una presentación. Esto es erróneo, ¿no, Juan? Vosotros no sois del INIA CIFOR, sois además Universidad de Valladolid. Instituto de Investigación Forestal Sostenible está compuesto por la Universidad de Valladolid y el CIFOR. Sí, en el programa solo figura INIA CIFOR. Bueno, pues que lo sepa el público, que es el trabajo se ha preparado a través de 3 instituciones, incluyendo la Universidad de Valladolid, y quien nos da la charla es Iñaki, que hizo este trabajo desde Neiker. Cuando quieras. Bueno, actualizo también ahí un poco. Yo no me he puesto el micro, pero si quieres. Espera. Hay que ponerse su material. ¿Cómo va esto? Sí, por eso. Vale, no se meta. Bueno, buenas de nuevo. Yo también actualizo un poco. Esto es la vida un poco del postdoc. Sales de currar, vuelves de currar y ahora mismo pues estoy en una fase que estoy así un poco de independiente, de consultor medioambiental y pues bueno, al servicio del que quiera contratarme también. De acuerdo, bueno, también otra sí, pequeña puntualización. Este trabajo que presento, que está muy relacionado con lo que ha presentado Hugo, es acerca de la captura masiva de monocamus aloprovinciales en densidades bajas poblacionales. Es una continuación y parte de la tesis de Estela, que no ha podido venir. Y bueno, pues intentaré responder partes de las preguntas y bueno, empezar un poco refiriéndome a ella porque al final el trabajo es suyo. Bueno, también otra puntualidad. Muchas veces se nos olvidan los eslóganes de los congresos y suele haber como una especie de mensaje por detrás. Y estábamos hablando de gestión, estamos hablando de bioeconomía y estamos hablando de servicios ambientales. Y bueno, quería empezar con un poco la incidencia. 2/3 partes de las comunicaciones que estamos en esta mesa, estamos hablando de especies invasoras. Y como bien sabéis, esto implica cambios dramáticos en el ecosistema, tanto bióticos, abióticos, como pérdidas de especies y alteraciones en todo un poco el sistema, que se traduce en pérdida de servicios, que además retroalimentan un poco el tema y que nos hacen perder todavía más recursos de este tipo. Es el caso de monocamus, que como bien ha dicho Hugo, tiene su parte de trabajo y como han descubierto mucha gente de otros continentes, pero por ejemplo en Norteamérica sabemos que contribuye postincendio a desfragmentar la madera e iniciar un poco la recircularización de esos nutrientes. En cambio, cuando entra Bursaphelencus un poco al tema, pues eso es una catástrofe. Y como bien sabéis, aquí en Extremadura pues, puede terminar o podía terminar en un pasado en que nos quedábamos sin bosque y por lo tanto en perder esos servicios. El único ensayo, además es es un modelo de lo que supone en pérdida económica del nemátodo en Europa. Nos clasifican las pérdidas por kilómetro cuadrado de en torno a 20.000 a 30.000 euros. Bien, podéis multiplicar por vuestras áreas y esto además es sin tener en cuenta estos servicios ecosistémicos de los que hablamos, que normalmente no se evalúan las pérdidas, se evalúa lo que ganamos y lo que se debería pagar y lo que se debería cobrar, etcétera, pero no lo que perdemos cuando se introducen estas especies aquí. Bien, dicho esto, voy a intentar contextualizar teóricamente el tema de la captura masiva. Hay un modelo a finales de los 90 de un grupo japonés que comparó sus densidades poblacionales de Alternatus con sus densidades poblacionales de Pinus, que no me acuerdo de la especie ahora mismo, bien, y veía qué tasas de erradicación serían necesarias para poder controlar la expansión. Bien. Básicamente, a la izquierda de la curva, al año siguiente, la infección disminuiría, a la derecha, la infección aumentaría. En un ejemplo de ello, si partimos de una densidad poblacional de 500 individuos por hectárea de monocamus y 1.000 pies por hectárea, con erradicar el 90 o retirar el 90% de monocamus del sistema no es suficiente. Entonces, esto no es la panacea, esto es simplemente una herramienta que nos puede llegar a servir por ahora, hipotéticamente. Vale, ya ha mencionado Hugo que con anterioridad se han desarrollado trampas, se han desarrollado cebos y esto permite pues, una nueva aproximación, nueva para monocamus. Se ha intentado muchas veces con otros casos, muchas veces sin éxito, alguna otra vez pues, con algún éxito moderado.
¿vale? En una publicación previa habíamos demostrado cómo, bueno, o por lo menos con algún rango de incertidumbre, se podía retirar gran parte de la población. Y en la práctica esto en el terreno se está viendo como en las zonas donde se ha mostrado intensamente o se ha podido capturar intensamente monocamus, creo que Extremadura es uno de los casos, Castilla y León es otro, en el tiempo las capturas están disminuyendo, una especie de reflejo, como hemos dicho antes, no igual lineal, de que las poblaciones están descendiendo. Por lo tanto, podemos deducir que quizás la probabilidad de transmisión también se está reduciendo. Y esta efectividad de la captura masiva queda pendiente un poco de ver qué ocurre en el caso que tengamos una masa que esté sin material hospedante monocamus, que esperamos que la densidad sea baja y de repente aparece un punto de nemátodo. La población es baja de monocamus. ¿Qué ocurre si empezamos a capturar masivamente? La efectividad es la misma. Hay un efecto dependiente de la captura masiva. Y un poco con esos objetivos, yo ya estaba en Suecia, pero bueno, el equipo de Palencia se lanzó a hacer otro experimento en Pinar del Río, en Palencia, donde esperábamos una densidad baja. ¿Bien? Y digo densidad, no digo población absoluta, que es lo que realmente somos capaces de estimar. La densidad es una cosa derivada, como bien ha dicho Hugo. No podemos acotar la población de monocamus. Entonces, esto es una aproximación práctica que tiene todos los peros del mundo, además, metodológicamente. ¿Bien? Bueno, la unidad nuestra eran parcelas... Ay, perdón, me pongo un poco nervioso y me perdonaréis. La unidad básica son 9 hectáreas y de la parcela probamos 3 densidades diferentes de trampeo, con la que luego hemos ido sacando las conclusiones pertinentes. En total... Bueno, además ha habido una especie de control negativo que siempre soltamos individuos de laboratorio para ver si los modelos nos predicen más o menos un rango similar de lo que hemos soltado, para saber si el POPAN está funcionando bien y que no nos estamos columpiando con las densidades poblacionales que lo usamos. En total se capturaron 631 individuos y fueron recapturados un 10%, más o menos un 62%. Y con esto, pues bueno, pudimos ajustar los POPAN pertinentes y definir que para esa área teníamos una población bruta de en torno a 2.300 individuos, que dividiendo al área de estudio, que es algo que acotamos nosotros para luego poder calcular la efectividad, salía una densidad de en torno a 11 individuos por hectárea, que era 8 veces menos que en el estudio anterior. Por lo tanto, más baja. No sabemos si baja, pero más baja sí. Esto, llevándolo ya a la práctica, vemos que las capturas por trampa en densidades bajas son altas, pero porque no hay interferencia. Si lo llevamos a densidades de trampeo, pues a mayor densidad de trampas, más individuos retirados. Esto es un poco de sota caballo rey. Y si ya lo intentamos modelizar, sé que los puntos son pocos, que hay incertidumbre y demás, vemos que el resultado a densidades más bajas es muy similar a lo que ya habíamos obtenido con 80 individuos por hectárea. Se ve que hay un descenso quizás de la efectividad, pero claro, esto hay que volver a replicar y como os podéis imaginar, un estudio de estos cuesta mucho dinero, mucho esfuerzo y además hace falta de financiación que suele faltar bastante. Concluyendo, sí se puede reducir la población de monocamus. Seguramente esto incida en el menor índice de infección. No podemos concluir el tema de la densodependencia de la captura masiva, más estudios. Sería interesante tener todavía más rangos poblacionales. Estamos hablando de que monocamus tiene por lo menos 2 grupos genéticos diferenciados en la península. No sabemos si se comportan igual, si tienen el mismo rango de colonización. Sería interesante replicar en diferentes sitios, diferentes especies, ver qué tenemos. Bien. De cara a la gestión, pues, el que se lo pueda permitir, poner una trampa por hectárea, que lo haga, esto es caro. Ese sería un poco el óptimo de lo que estamos hablando de retirar en un máximo de población. Y siempre pensando en que esto es complementario a retirar árboles sintomáticos y un control un poco exhaustivo de lo que está pasando en el monte. Y eso, más estudios y teóricamente, pues a mí personalmente me interesaría ver un poco el gráfico que hemos visto de los japoneses actualizado aquí, con densidades
de pies por hectárea de aquí, que no 2.000 pies por hectárea es una plantación de radiata joven, y 2.000 individuos por hectárea de Monocamus es algo que no hemos visto. Quizás lo haya, pero no lo hemos visto. Y poco más, agradecer a los que han apoyado por ahora mi postdoc y demás, y a los que seguís confiando un poco en mí. Y nada, eskerrik asko. Gracias, Iñaki. Te felicito por la presentación. Bueno, pues la última charla. También dos instituciones, el INIA y el grupo INIA, Universidad de Valladolid. Cuando quieras. ¿Está puesta? Vamos a ponerla, ¿no? Bueno, como decía, yo tendría que estar en la mesa de aquí al lado, en la de incendios, pero nos hemos animado a meternos en este tema porque estamos intentando meter las quemas prescritas bajo arbolado, o por lo menos motivar a los servicios forestales a introducir las quemas prescritas bajo arbolado como una forma de gestión del combustible. Entonces, la gente de gestión le preocupa de manera importante cómo esas quemas pueden debilitar en mayor o menor medida al arbolado, pueden estresarlo y, en definitiva, pueden afectar a las poblaciones de escolítidos que en teoría podrían afectar a estas masas. Como digo, nosotros no somos especialistas en el tema. Esto es una demanda directa de los servicios forestales de Soria, que a la raíz de unas quemas prescritas que hizo el Ministerio para entrenamiento de personal y experimentar un poco en cómo se adaptaban a estas masas, pues quisieron colaborar con nosotros para hacer esta experiencia. Con lo cual, el trabajo de campo hay que agradecérselo a ellos. Nosotros solamente hemos hecho un apoyo técnico y en este sentido esto es un trabajo totalmente de gestión, no es un trabajo de investigación, pero que nos interesaba estar aquí para invitaros a los expertos que os interese este tema a colaborar con nosotros y mejorar los diseños experimentales que se puedan hacer al respecto. Por tanto, el objetivo es este que veis aquí, evaluar poblaciones, que ya he visto que, perdonadme la terminología, pero yo, como digo, no soy del campo, pero en principio simplemente lo que se ha hecho es un trampeo con feromonas de estos insectos en la provincia de Soria para ver el efecto de las quemas prescritas que se han hecho allí en las poblaciones. Por tanto, se han seleccionado dos zonas, una que se quemó en 2014 y otra que se quemó en 2015. Y se han hecho más o menos un trampeo de aproximadamente una trampa por cada 5 hectáreas. En un dispositivo que había una mayor superficie de quema se han puesto 10 trampas y en otro dispositivo 5 trampas en torno a las parcelas de quema. Se ha hecho una evaluación quincenal de las poblaciones y se ha hecho las curvas de vuelo. Aquí tenéis a Pedro Molinero, que es al que le tengo que agradecer este trabajo, que alguno de vosotros lo conocéis, que habéis trabajado allí con él, y es el que se ha currado toda la captura quincenal de todos los insectos, el conteo, etcétera. Nosotros nos han mandado los datos para que hagamos las curvas de vuelo. En 2000, aquí no sé si se verá muy bien, la línea roja es las capturas en 2016, que es en torno a 25.000, y en 2015 en torno a 20.000 porque se empezó después. O sea, en 2016 conseguimos empezar el muestreo a principios de primavera y en 2015, que fue cuando empezamos el estudio, hasta junio aproximadamente no pudimos empezar. Bueno, pues estas son las curvas que las conocéis perfectamente. Se ve perfectamente cómo la ternóquila, que es el depredador, se acopla en los primeros meses de las curvas de vuelo y cómo cuando desaparece el depredador, pues claro, las poblaciones de escolítido, de Ips sesdentatus en esta ocasión, pues aumenta, ¿no? Como se puso la feromona específica de Ips, pues evidentemente fue lo que nos estaba cayendo en las trampas. No vimos realmente muchos cambios entre lo que había en las parcelas de 2015 y lo que después se produjo en 2016. Las curvas de vuelo fueron muy similares y realmente no hemos visto, al menos a nivel de evaluación visual de las curvas de vuelo y alguna estadística bastante discutible, porque las trampas están muy cerca, con lo cual tampoco se puede hacer un análisis de varianza al uso, pues vimos que no había demasiada diferencia entre lo que se quemó en un año y en otro. Cuando veíamos trampa a trampa las curvas, pues tampoco veíamos grandes cambios.
recopilamos algunos datos que tenían en la provincia y vimos que las curvas que habíamos sacado, bueno, pues están más o menos dentro de la media alta de las curvas que tenían en la provincia con la misma metodología, ¿no? Con las mismas trampas Tyson, con las mismas feromonas, etcétera. Con lo cual asumimos que el efecto de la quema no ha sido especialmente significativo. Algunas de esas curvas que no se presentan aquí porque no están del todo elaboradas, que se han hecho en incendios, por ejemplo en el incendio de Almazán o en el de Burgo de Osma, evidentemente estas poblaciones, o sea, estas capturas son infinitamente mayores, o sea, pueden ser 3 o 4 veces mayores. Con lo cual asumimos que, bueno, hasta donde nosotros sabemos y con la intensidad con la que se ha quemado allí, en teoría los pinos no están sufriendo demasiado y no está habiendo un efecto llamada del escolítido. De hecho, hay una presentación que la podéis ver en un póster, está aquí la autora, Aida Rodríguez, que ha utilizado también cores de microcores para ver efectos de apertura de canal resinífero y no ha visto ha visto un aumento de apertura de canal, pero tenemos que esperar a ver si eso genera realmente estrés en el arbolado. O sea, sería una cosa a mirar a medio plazo. Por tanto, ya simplemente concluir que, bueno, hasta donde nosotros sabemos, la prescripción de quema no ha sido causado un efecto importante en estas poblaciones con esta metodología y que parece que hay una tendencia, por lo menos por las curvas de vuelo, a que se acumulan las generaciones en la última época de verano, incluso ya metiéndose en otoño, con lo cual quizá habrá que tener a medio plazo un poco de precaución si se planifican quemas en otoño, porque si debilitamos al árbol durante el otoño, cuando está la población alta del insecto, pues a lo mejor podemos tener problemas. Por último, pues claro, lógico, lo que pedimos todos, ¿no? Proyectos más y estudios más detallados. Como decía, estamos trabajando con los cores para ver el efecto del estrés y ver si eso se puede relacionar con las poblaciones del insecto, con las capturas. Y actualmente estamos haciendo otro estudio en Cuenca, a través del proyecto GEPRIF, que es un proyecto del Plan Nacional de RTA, de Recursos y Tecnología Agraria. Estamos probando trampas Econex en transectos longitudinales para ver si hay un efecto llamada o no de la zona de quema hacia zonas que están lejos, ¿no? Alejadas hasta 2 kilómetros de la zona de tratamiento. Es un estudio preliminar, ya digo que nuestra idea en el proyecto es invitaros a los que estéis interesados en esto a colaborar con nosotros y poder hacer estudios más científicos. Nada más, gracias. Muchas gracias, Javier. Pues ya se han terminado las presentaciones. Vamos a hacer un breve turno de preguntas y luego la coordinadora, junto con los que hemos formado esta mesa, emitiremos unas conclusiones. De acuerdo. Sí, mi pregunta es para Iñaki y quizá para Hugo, que no sé si está aquí Hugo, pero Iñaki yo creo que me puedas tú contestar. Realmente ahora mismo, independientemente de las vías de infestación o de las probabilidades de infestación de nematodo antropogénicas, digamos así, tenemos un riesgo cierto por 3 autopistas, digamos, que están identificadas de infestación natural desde Portugal hacia el resto de la península ibérica. Las 3 autopistas son 3 continuos forestales directamente que vienen de zonas donde digamos, la presencia del nematodo es muy alta y de monocamos asimismo. En base a los estudios que estáis haciendo, tanto Estela como lo que has trabajado tú y lo que ha mostrado un poco Hugo, ¿sería posible definir o qué necesitaríamos para definir, entre comillas, una especie como de cortafuegos que rompieran o que retardasen o sirviesen de contención al avance natural de monocamos infestados desde Portugal, teniendo en cuenta que conocemos las masas forestales que forman ese continuo, conocemos la especie, conocemos la densidad del arbolado y conocemos la climatología? ¿Sería posible llegar, digamos, a establecer o a intentar inferir esa especie como de barreras cortafuegos, tanto en anchura como en densidad de trampas, como en manejo? Sé que es una pregunta muy bestia, pero bueno, intenta un poco...
la respuesta puede ser igual de bestia. Hay una cosa indudable, o sea, si tú empiezas a poner trampas fuera de donde está afectado, fuera de la zona delimitada portuguesa, hay un riesgo real de que los estés atrayendo, porque en Portugal están obligados a retirar el material infectado y todo lo que sea asintomático lo deberían estar haciendo, por lo menos. Y eso quiere decir que no hay mucho material hospedante. Si le estamos señalizando al insecto que hay material hospedante de forma artificial fuera de la zona afectada, evidentemente hay un riesgo. Luego también es cierto que las poblaciones que están residentes o por lo menos en esas masas, teóricamente, y esto es un poco bruto, se podrían reducir y minimizar ese riesgo. Pero claro, aquí hay otras cosas que ni se han mencionado en la presentación, que son daños colaterales. Hay un impacto sobre una entomofauna. Cualquiera que está muestreando estos bichos sabe que entran otros insectos también, aunque, bueno, sí, pájaros, murciélagos, todo tipo de historias, pero que si aplicamos una densidad de una trampa por hectárea en una zona que queríamos una contención, o sea, no es real, o creo que no es el mecanismo. Esto hay que utilizarlo en zonas, pues hasta Juan me estaba comentando que en zonas donde hay que erradicar, o sea, en zonas donde ya sabemos que está y donde tenemos que minimizar que se expanda. O sea, dicho de otra forma, hay que trabajar en Portugal y en las zonas que tenemos el problema aquí. En las demás es control, monitoreo. Monitoreo quizás a densidades bajas de trampas, etcétera. Sí, quería puntualizar esto porque es muy importante. Pensad que, claro, nosotros solo estamos pensando en nuestra situación y, de hecho, casi todos estos desarrollos están pensados para aplicar en el caso español. Pero el tema del monocamus y del nematodo de la madera del pino preocupa en toda Europa. Entonces, un método como captura masiva claramente no está pensado, ni es aplicable, ni es lógico, ni es razonable, ni tiene sentido fuera de las zonas de alto riesgo o de las zonas demarcadas. Entonces hay que dejar eso bien claro. No tiene sentido aplicarlo en Francia o aplicarlo en Soria de esta forma, porque claro, lo que estamos buscando, esa erradicación, no es realmente factible o requeriría, y además no es justificable. O sea que, dependiendo. Y yo estoy de acuerdo con lo que dice Iñaki, esa es nuestra zona de actuar, la zona buffer y las zonas demarcadas. Es realmente difícil establecer una barrera de trampas porque tiene doble efecto, el efecto barrera y el efecto llamada. Y entonces, hasta lo que sabemos, no podemos garantizar que lo que venga de Portugal quede ahí detenido. Así que hacen falta bastantes más estudios, pero tienen que ser en esas zonas. Quizá los portugueses es donde más pueden trabajar, ¿no? En su zona buffer es donde más deben trabajar. Nosotros, en la nuestra, que está limpia, quitando estos focos de los que ya sabemos, habría que tener muchísimo cuidado. Yo quería hacer una pregunta a Tania, perdona, no recuerdo tu nombre, Tara, perdón, Tara. Porque con defoliadores, Luis decía que en su zona había Euproptis, había Limantria junto a Tortris. Allí, por ejemplo, en la zona de Huelva y en la zona de los Pedroches hay más Tortris, Arquips y otros tortrícidos de estos parecidos y menos lepidópteros más grandes. ¿Cuáles son las especies que habéis estudiado, las especies presentes en la zona vuestra? Hay Archips, hay muchísimas, suelen estar más adelantadas que otros grupos, pero hay de todo. Hemos encontrado este año, por ejemplo, ¿cuál es la comentario? Este año había muchas más catalogadas. Sí, te digo el listado si quieres. Habíamos dicho Archie, han subido mucho los criterios este año, que se supone que eso aparece en plantas más jóvenes. Me explico que mucho Bueno, porque quizá la voracidad, según el tamaño y los hábitos alimenticios de las distintas especies, podrían haber influido de haber estado presentes otras especies más voraces o más grandes en la alimentación, en el daño sobre flores, ¿no? Este año había
aquí a todos los años, pero tenemos eso que aplicamos un directorio que incluye prácticamente algo muy general, pero algo para no terminamos de reducir al 100% la defoliación, pero sí que estaban menos defoliados que los que no estaban tratados. Era al fin y al cabo lo que se buscaba. Es una diferencia. Bueno, yo me colo así un poco. No me he enterado del nombre del chico del fuego. Javier, bien. Súper interesante. Mucho. Me preguntaba si habéis mirado Monocamus. ¿Y otros escolídeos? La habías apagado. La habías apagado. No, y a mí me parece igual que Iñaki, tremendamente interesante el estudio este, además, y ampliarlo. O sea, yo recuerdo ahí un poco, quizá estos datos a lo mejor los tiene mucho más frescos Lalo que yo, pero sí que hicimos un seguimiento muy poco específico cuando el incendio de Ribas de Salice de Guadalajara, que eran 15.000 hectáreas. Y ahí, un poco a grosso modo, eso está publicado en la lista de Ecología en Tiempos, creo que durante los 3 años siguientes, durante los 2 años siguientes multiplicamos casi por 3 el nivel de población, y la población luego cayó brutalmente, además incluyendo Monocamus, antoescolítidos, al 3er año cayó brutalmente. Y, digamos, y entró en una especie de, entre comillas, normalidad. Pero hubo un pico tremendo, a consecuencia, vamos, relacionado con el incendio, en la línea de eso, que multiplicó incluso por 3 en el tema de, creo que era de Monocamus, Lalo, y de escolítidos, no sé, una barbaridad. Igual que, bueno, pues cuando se retiró luego ya, pues se normalizó al 3er año. Muchas gracias. De hecho, si he entendido bien, solo tenéis 1 año de esto. Lo seguiréis mostrando, supongo. Bien. ¿Y este año cómo están las capturas? Vale. No sé, yo creo que Fina nos puede ayudar además un montón, pero yo creo que este año deberían subir, bueno, luego lo comentamos, deberían de subir mucho las capturas este año. No el año pasado, sino este año. Bueno, pues fenomenal. Hemos acabado a tiempo, son y 32. Daros las gracias, sobre todo a los ponentes, también a los que vengáis, a los que habéis venido sin ser de Sanidad Forestal. Muchas gracias por estar aquí. Por mi parte, indicar que cada vez somos más. Esta mesa surgió recientemente en estos congresos y ahora ya se presentan trabajos, desde mi punto de vista, de bastante calidad. Los patógenos y los insectos invasores son los que generan mayor interés o mayores estudios al respecto. Y decir que cada vez se colabora más. Solo hay 5 ponencias,
de las múltiples que se corresponden con una sola institución. Debemos de seguir así, unidos. Es un área y una mesa muy complicada. De hecho, no hay presentaciones de control, apenas. Son presentaciones descriptivas, biológicas, algunas. Y eso supone un reto, ¿no?, a superar. E incluso hay alguna presentación que se titula Dificultades. Pues bravo por esa humildad. Ya por cerrar, decir que las conclusiones las está elaborando Fina Lombardero, que es la coordinadora de la mesa. No se ha querido levantar, pero está aquí. Mañana las leerá, supongo que Felipe Bravo, el presidente, o quien corresponda, y otros actos relacionados con la mesa. Pues inmediatamente aquí a las 2 se va a celebrar un acto en homenaje a Ramón Montoya, fallecido. Este señor ha hecho mucho por la sanidad forestal. Todo el mundo, o casi todos, tenemos el libro de plagas de insectos en las masas forestales, que él editó maravillosamente. Ha sido además una persona que desde el Ministerio ha trabajado muy eficazmente, y os animo a que vengáis, pues estará su familia. ¿Qué más? Mañana hay más. Mañana a las 9 de la mañana habrá un taller en relación a la dehesa y sanidad, la sanidad de la dehesa. Pero atención, me gusta decir que no se va a enfocar desde el punto de vista de la fitóftora. La fitóftora ha generado tanto interés y tanto esfuerzo que se han dejado de lado otros aspectos de la sanidad de la dehesa. Se hablarán de ellos mañana. Y le sigue a continuación otro taller. Espera, porque el taller este de la dehesa, en el programa pone que se va a celebrar en la feria. No se va a celebrar en la feria, la feria se cierra hoy, entonces tendrá lugar en el auditorio. El segundo taller tendrá lugar a las 11 y está en relación con el nematodo del pino. 11:30. Exacto. Sí, recuérdanos dónde se va a celebrar el vuestro. Bien. Nada más, muchas gracias.